Hiking 4420. Relatos paranormales inspirados en testimonios reales, recopilados en foros de senderismo, donde viajeros comparten experiencias que escapan de toda lógica. Dicen que en lo profundo de la Malinche, cuando la lluvia cae y el sol atraviesa el cielo en cierto ángulo, es visible una puerta. No es una cueva, no es un túnel, es un umbral hacia otra realidad, un lugar donde el tiempo no se comporta como debería. Este es el relato de alguien que, sin buscarlo, cruzó esa frontera. Para mantener el anonimato, hemos decidido cambiar el nombre de esta persona. Tomás era un joven como muchos, trabajador, reservado, amante del silencio. Al comenzar su relato, menciona que había algo en él que lo ataba a la montaña. Ese coloso dormido parecía llamarlo una y otra vez. Algunos fines de semana subía acompañado, pero la mayoría de las veces prefería hacerlo solo. Decía que era su forma de escapar, de respirar, de olvidar. Tomás menciona que esa mañana todo se sentía diferente. Recuerda que se sentía abrumado, problemas personales, decisiones que no podía tomar, un peso mental que no lograba soltar. Y como ya era costumbre, ese día tomó su mochila, sus botas, y empezó a subir. Pero de pronto se dio cuenta que algo no iba bien. Qué raro, esa roca no estaba aquí antes. Tomás menciona que una gran roca sobresalía entre la neblina, a unos metros del sendero habitual. Esa roca era extraña, no por su tamaño, sino por su forma. Parecía una figura femenina recostada. Tomás pensó que quizás se había distraído, que había tomado un desvío sin notarlo, pero no. Al mirar a su alrededor, todo parecía tanto familiar como desconocido al mismo tiempo, como si caminara por un lugar que conocía en un sueño. La curiosidad pudo más. Se acercó a la figura rocosa y fue entonces cuando lo vio. Un orificio justo en el centro del rostro de aquella figura dormida, como si el tercer ojo de la montaña lo estuviera esperando. Era una cueva, pero no era una cueva cualquiera, porque al colocar su mano sobre la entrada, un escalofrío le recorrió la espalda. No era el frío del aire, era otra cosa, como si esa cueva lo estuviera mirando a él. Volteó a su alrededor, pero no había nadie más. Se encontraba solo en ese lugar. Tomás dudó. Por un instante pensó en regresar, pero algo dentro de él, algo inexplicable, le dijo que entrara. La entrada era angosta, como si la roca misma tratara de impedir el paso. Sin embargo, Tomás pasó. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Era más denso, más húmedo, y estaba cargado de una energía que no sabía explicar. Cada paso que daba parecía más lento, no por cansancio, sino por el tiempo mismo, como si algo invisible lo sujetara de los tobillos. El tiempo parecía espeso, como si la cueva lo pensara dos veces antes de dejarlo avanzar. A su alrededor, sintió que las paredes palpitaban, algo parecido a una respiración. ¿Está la cueva viva? Tomás sintió miedo. Por un momento se sintió paralizado.
pero su deseo de explorar aquel sitio lo empujó a ir más allá. Pero no era una cueva oscura. La cueva brillaba, desde las paredes, desde el techo, pero no con una luz que hubiera visto antes. Esa era una luz pálida que lo bañaba todo. Esto no es natural. Esto no puede ser natural. Tomás no sabe decir qué tan profundo era, qué tanto se había adentrado. Y fue entonces cuando llegó. En aquella parte, el suelo ya no era de rocas filosas e irregulares, y en el centro, un sendero, delgado, perfectamente tallado, como si alguien o algo lo hubiera creado hace mucho tiempo. Era liso, frío, como de obsidiana, y en el fondo, una figura, difusa al principio. ¿Alguien más aquí? Aquella figura era alta, humana, o al menos con forma humana, pero no se movía, no respiraba, no reaccionaba. Solo estaba ahí, de pie, esperando. Y entonces, ahí estaba, una figura de pie, al final del sendero, obscura, casi humana pero inmóvil, casi como las rocas de la misma cueva. Su forma era a través de polígonos y texturas. Tomás se detuvo, sintió como el frío se le clavaba en los huesos. Un escalofrío, no en la piel, en el alma. La figura no decía nada, no se acercaba, no hacía gesto alguno, y aun sin moverse, se imponía sobre todo. La cueva, el aire, el tiempo, todo giraba en torno a ella, como si su existencia aquí fuera un error. Tomás intentó hablar, pero su voz se apagó en la garganta. Solo miraba, y era mirado, no con ojos visibles, sino con algo más profundo, algo que lo atravesaba. Entonces, la figura giró la cabeza. Claramente lo volteó a ver. Fue un movimiento no natural, como si el aire mismo lo rechazara. Tomás quiso dar un paso atrás, pero no pudo. Su cuerpo no obedecía, no por fuerza, sino por una especie de atadura invisible, como si el miedo tuviera peso. Tomás sabía que tenía que huir. Su mente lo gritaba, pero su cuerpo apenas respondía. Y entonces la figura se desvaneció en las sombras. No caminó, simplemente dejó de estar. Tomás quedó solo. Intentó gritar, pero no hubo eco, como si todo lo que hubiera ahí se ahogara. Y entonces todo se volvió luz. Cuando Tomás abrió los ojos, seguía en la cueva. Vio como un rayo de luz atravesaba la entrada, iluminando el punto exacto hacia donde debía de salir. Tomás se incorporó, salió tambaleando. Su reloj se había detenido, su celular sin señal. Bajó al pueblo corriendo, pero algo no encajaba. No reconocía las calles. El mural del centro era distinto. Preguntó por su madre. Falleció hace 10 años, dijo una mujer mayor. ¿Usted es Tomás, el que desapareció en la Malinche? Habían pasado 17 años, pero él seguía igual. Tomás nunca volvió a hablar de lo que vio, y de lo poco que recordaba. Se desvanecía al intentar contarlo. Desde entonces, suele subir a la montaña solo, siempre en días que llueve y el sol brilla al mismo tiempo, esperando a que el portal se abra una vez más. Algunos dicen que esa cueva existe, otros que solo se muestra a quienes han sido elegidos.
¿Y tú te atreverías a buscar la cueva en el ojo de la Malinche? Está ahí, de pie, esperando.